Pili, cuando vos quieras, Ok. para que no te veo la imagen, ¿eh? Un momentito, ¿dónde estás, Pili? Se me has perdido, Mm, no te veo la imagen. Ahí estás. Muy bien. ahí. Muy bien. Gracias. Una belleza. Bueno, excelente. Gracias, Pili. Y bueno, y gracias a Daniel por participar de esta charla con todos nosotros.
Y bueno, es el momento de presentarlo a Daniel Farina, que es un docente de Alma, y es amigo de la institución, amigo personal también, padrino junto con su esposa de uno de mis hijos, bueno, tiene un estilo muy particular, Daniel, que bueno, siempre cuando vamos a presentar a un conferencista, le preguntamos cómo quiere ser presentado. Y él me envía una nota que yo les voy a leer ahora, para que vayan viendo que está escrito en primera persona y en un estilo muy particular, muy al estilo de Daniel. Bueno, ahora les voy a leer la nota. Daniel dice: nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires, cuando las calles eran de adoquines y el lechero repartía en tarros enormes la leche por el barrio. Estudié el magisterio. El origen viene de mi madrina Beatriz y mi padrino Justo, en Ciudad de Buenos Aires, y Bellas Artes en La Morel, y con el andar del tiempo y las escuelas completé alguna licenciatura en sociales y su profesorado correspondiente en la UNCI. Algunos posgrados de Flasco y del Ministerio de Educación me ampliaron horizontes. Desde el nivel primario al terciario amé, y lo sigo haciendo como jubilado, la pasión por el aprender y el enseñar. Soy de la gente de cultura, aunque de modo encubierto, porque el recinto de César es un imán del alma. Pinto, dibujo, escribo, sueño y medito proyectos con el mayor fervor posible. Sigo creyendo que a la vuelta de la esquina existe el infinito, como también entre el dedo que teclea, la máquina, y la letra que genera este texto. Bien, bueno, hasta aquí la presentación de Daniel. Daniel va a tener aproximadamente una hora para hablar, exponer su conferencia. Y después nosotros charlaremos, haremos comentarios, le haremos preguntas, todo lo que vayamos pensando que es pertinente. Para hacer las preguntas, seguramente después, si alguno quiere escribirla, la escribe, y si no, levanta la mano y le damos la palabra. Bien, Daniel, te escuchamos. Buenos días. La primera palabra creo que corresponde es agradecer a las instituciones que me han convocado. Es cierto, hay un vínculo que creo que es el hecho fundamental de la vida. Sin vínculo no existe la posibilidad de que algo viva. Después a Pilar, que introdujo a través de la música, y en realidad ella dijo mucho más de lo que yo pueda decir ahora, porque como diría Borges, la música nos transporta a un lugar en el final de un cuento que se llama El Fin. Borges dice que hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice, quizá lo dice y no lo podemos entender, o quizá lo podemos entender, pero no lo podemos transmitir porque es como la música, ¿no? Yo soy pintor, bueno, acá atrás tengo un muralito que pintamos en conjunto con Beatriz, mi esposa, pero tengo que reconocer que la música es un lenguaje que nos transporta muchísimo más allá. Así que profundamente agradecido a la institución, es un honor, sobre todo abriendo este ciclo 2021, que para algunos es medio apocalíptico, pero como diría Eco, ni apocalíptico ni integrado, tratar de encontrar las palabras que nos vinculen, ¿no? Como diría Rodari, el gran maestro de la palabra, tenemos palabras para lastimar, tenemos palabras para hacer cosquillas, busquemos juntos las palabras para amar, ¿no? Porque Indra decía esto de la pasión de aprender y enseñar,
que afortunadamente me mantiene vivo, y pienso que el punto sustancial es esto, encontrar palabras que nos vinculen en una época en que muchos dicen montones de palabras que lesionan, que lastiman, que perturban, que atemorizan, ¿no? Entonces, como este precisamente es un centro que se dedica a la salud, a la salud desde la parte fundamental de la psiquis, ¿no? La psique, eso que ya los griegos también nos enseñaron y parece que muchos olvidan o no han leído. Así que también agradecer, yo acá estoy con mis maestros, acá tengo a Borges, al maestro Foucault, vamos a hablar de disciplina, y si no está el amigo Foucault, como está Walter Benjamin, lo tenemos a Dante, al maestro Freire, a Marta Salotti, y también recuerdo a Alicia Zambrano. Hoy me preguntaba Indra cómo me sentía, le digo, tremendamente nervioso, cuando hablé con Lilia esta mañana, le decía, pero es una fortuna, Alicia Zambrano decía que es el temblor del maestro. Si uno no tiene eso, no hay vínculo posible. O sea, se pueden decir un montón de palabras, pero son palabras muertas, ¿no? A veces las aulas están llenas de palabras muertas, ¿no? Y ese virus, esa epidemia, nos ha azotado a la humanidad durante toda la historia. Afortunadamente hay grandes maestros, como los que tenemos acá. Yo he tenido a mi madrina Beatriz, a mi padrino Justo, que me legaron esta profesión. Como dice Kovadlov, uno no elige la vocación, la vocación te elige a vos. Uno puede decir, ¿la acepto o no? Y bueno, que Dios te ayude el resto de tu vida si no la aceptaste. Y eso es un hecho de disciplina, ¿no? Yo acá había puesto en el proemio un fragmento de Hernández. Primero digo otro, porque así como mostré a los maestros, Hernández empieza su Martín Fierro, invocando a los santos para que vengan en su ayuda, porque la lengua se le añuda y se le enturbia la vista. Bueno, yo hace rato que la tengo enturbiada, así que afortunadamente existen los oftalmólogos y los ópticos para hablar de esto. Y ya que lo digo, lo pongo como un ejemplo por si alguien se pierde el resto o si nos desconectamos. Un ejemplo que me parece luminoso y que pensé a raíz de esta charla, y que son los anteojos. O sea, fíjense, el anteojo me corrige, porque si no yo no estaría viendo, o no estaría viendo bien. El anteojo me corrige, pero no me golpea, no me grita, no me trata mal, me corrige, ¿no? Entonces, para tener una idea de por dónde va este cúmulo de palabras que se lanzan al éter, tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando hablamos a veces de castigo, después vamos a ver la etimología, pensar desde este lugar, ¿no? Quizá lo que hagamos en este ratito, en este instante, porque la vida son instantes, ¿no? Así como está la parábola de los talentos, yo la interpreto desde este lugar, ¿no? ¿Qué te van a preguntar? ¿Qué juntaste en la vida? Instantes, estos instantes de vincularidad, estos instantes en que pudiste escuchar el sonido del violín, interpretado por alguien, de una música que escribió un otro, en otro lugar, en otro tiempo. Esto es absolutamente maravilloso, esto es mágico, ¿no? Y esto lo puede producir el arte, ¿no? En el soporte de todo lo que voy a intentar expresar está el arte, ¿no? Herbert Reed terminó de escribir ese libro maravilloso de la educación por el arte cuando estaban bombardeando Frankfurt, los aliados estaban bombardeando Frankfurt, y él firma ese texto maravilloso. Hace ya casi un siglo que tenemos ese libro, y sin embargo, el arte no es el soporte de la educación en tantísimas escuelas. No está puesto en el medio de las políticas educativas. Yo nunca lo entiendo. No sé por qué. No sé a quién beneficia. Claro, si uno sabe quién es, si uno
puede decir quién es, si uno puede expresarse, es una persona. Y entonces a esa persona no se le puede quitar la libertad, porque la tiene adentro. O sea, por más que lo metan en la cárcel, ejemplo más contundente en estos tiempos, Mandela, lo puede meter en la cárcel años, y sin embargo, no lo puedes esclavizar, porque esa persona ya es libre, ¿no? Tiene una libertad profunda, y se le ha dado un hecho absolutamente disciplinario. Acá en el premio, José Hernández dice, conversamos con las rejas, está hablando el hijo de Martín Fierro que estuvo en la cárcel, por solo el gusto de hablar, pero nos mandan callar y es preciso conformarnos, pues no se debe irritar a quien puede castigarnos, ¿no? Está hablando desde el sentimiento de la prisión, del que es acallado, la voz que se pisa. Y acá lo que vamos a intentar hablar, y hago ya una marca fundamental en esto, vamos a dividir lo que es escolar de lo que es educativo. Lo escolar implica a la institución escuela, tan vapuleada, pobrecita, y Teti Fanfani, que es un sociólogo mendocino, tuve la grata oportunidad de darle la mano, y agradecerle por esta frase que voy a decir. Tenti dice, la escuela sola no puede, sin la escuela no se puede. O sea, necesitamos lo escolar, y la escuela debe estar firme, bien parada, asistida. Y eso no significa solamente que tenga una arquitectura amable, que la mayoría de las escuelas no la tiene, no tiene un patio. Yo soy exalumno salesiano, hago este soporte primero porque creo que es fundamental. De todas las cosas que he estudiado, en realidad, el agradecimiento a la carga docente se la debo a haber sido exalumno salesiano y fundamentalmente explorador de Don Bosco, lo que a veces llamaban los pobres de Don Bosco. Y en esa educación para el tiempo libre, de los sábados y domingos y de salir de campamento, aprendí a ser mucho más docente que lo que me enseñaron los profesorados. Que menos un saber académico absolutamente necesario, ¿no? Como decía Rembrandt decía, cuando voy a pintar, tengo que olvidarme de lo aprendido, pero tengo que tener que olvidarme, obviamente, ¿no? Ese saber era absolutamente necesario, todo ese caudal académico, pero hay un saber, como diría Barílico, de sapere, de sabor, que yo lo aprendí en los campamentos, en la cocina. El otro día recordaba un hecho interesante. Cuando venía la tormenta, ayer hubo tormenta por acá y había mucho viento, y yo recordé que cuando venía la tormenta, alguien tenía que salir a sostener el parante de la carpa, ¿no? Y nos turnábamos para sostenerla. Pero si el grupo era de chicos muy chiquitos, el que estaba a cargo, el jefe tenía que pararse y sostenerla. Una vez ponía este ejemplo en clase y un alumno me preguntó, ¿y cuánto tiempo? Lo que dura la tormenta. ¿Y cuánto dura la tormenta? Lo que dura la tormenta. No lo sé. Ahora estamos en épocas de epidemia. ¿Y cuánto dura? Lo que dure. ¿Qué es lo importante? Sostener el vínculo, mantener la tienda de pie para el resto, ¿no? Ese es el verdadero cuidarnos. Y de eso trata verdaderamente la disciplina, pobre mala palabra, para muchos, disciplina, castigo, culpa. Vamos a hablar de malas palabras en este ratito. Pero vamos a tratar de ver si las podemos poner desde otro lugar, por eso el título habla y vincula disciplinar con cuidar, castigo con abrigar, que es un verbo hermoso. Y cuando digo esto me acuerdo, yo asistí una vez, muchísimas veces, ¿no? Teniendo tantos alumnos, al velorio de la mamá de unos chicos del Colegio Belgrano, y cuando charlaba con el mayor,
me comentaba que la noche anterior a morirse, él estaba tosiendo, y la mamá, doblada de dolor, se levantó para taparlo. Esto es absolutamente maravilloso. Esto es abrigar. Por encima del dolor propio, por encima de las propias postergaciones, alguien se levanta y abriga, alguien cuida. ¿Eh? Esto es lo que debe hacer la escuela. Pero para eso la sociedad, que digamos es un grupito un poco más grande, debe tener esta capacidad de amparo. Por eso vamos a hablar de lo educativo. ¿No? Ahí me refiero a una anécdota, perdón, esto es muy autobiográfico parece, pero ilumina, creo. Había ido a visitar una escuela para ver residentes de primaria. Y llegué temprano, cosa que me gusta mucho porque uno ve cómo es el boliche, cómo funciona la cosa, el atrás de las bambalinas, ¿no? Entonces pasé y una portera que estaba limpiando me dice, hablando de cómo es la escuela, qué sé yo, me dice, acá falta mano dura, me dice. Entonces, afortunadamente algo me iluminó, le digo, no, mano firme. La mano dura lastima, la mano firme sostiene. Parecen producir cosas similares, pero como diría Lelutier, parecido no es igual. Mano firme. Entonces, vamos a entrar en esta charla con todo el bagaje de acá de voces maestras que me acompaña también mi madre, de quien aprendí la disciplina, ¿no? El otro día conversaba con Lili y recordábamos también a su mamá, y a mí me pasó muchísimo en la escuela, cuando uno entrevista a las familias, generalmente la mujer, y con vergüenza, cuando preguntas por la profesión, te dice ama de casa. ¿No? Y digo, pero perdone, o sea, es ama de casa. O sea, no es esclava, sino que es ama de casa. Y yo creo que esto es una reflexión muy importante sobre el hecho de la disciplina, porque se pueden tener muchísimos títulos, pero se puede ser esclavo del trabajo. Entonces, todo tu saber se diluye, porque es una erudición barata, porque si el trabajo no te libera, no te sirve para nada. Yo aprendí de mi mamá, aprendimos a leer, aprendí a cantar, aprendí a hacer las compras, afortunadamente para estas épocas de hiperinflación, y nos enseñó a morirnos. Porque tuvo una muerte digna, un pasaje realmente emblemático. Ayudó a ver cómo uno debe pararse frente a la situación que forma parte de la vida, un instante más de la vida, donde algo se cierra, algo que empezó se va a cerrar. Entonces, con todas estas compañías vamos a ir trabajando, y nos ponemos en la palabra disciplina, que en su etimología tiene que ver con dicere, que tiene que ver con aprender, ¿no? Pero pobre, esta palabra quedó pegada al hecho del disciplinamiento, que también estudió Foucault, ¿no? A toda esta forma de estar encima de la persona, vigilando. De hecho, bueno, uno de sus libros se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Él estudia mucho el tema de la parte jurídica, hace un análisis del Edipo muy interesante en una de esas conferencias sobre la verdad y las formas jurídicas. Y la disciplina, en realidad, sin disciplina no se puede vivir. Stephen Covey, tengo acá la cita para leerla correctamente, dice: la mayoría de las personas equiparan la disciplina a la ausencia de libertad. En realidad ocurre todo lo contrario. Solo las personas disciplinadas son libres. Las indisciplinadas son esclavas de los cambios de humor, de los apetitos y de las pasiones. Y esto es absolutamente cierto. Fíjense, comenzamos, para asombro de algunos, espero, y espero que el asombro nos dure, con Pilar tocando el violín. Esto no es un trabajito que le demandó a ella 5 o 10 minutos. Acá hay horas, días, semanas, años de esfuerzo personal, de sus maestros, de su familia,
hay un montón de vinculaciones que han debido tejerse para poder construir esta obra. Ella interpretó una obra de otro, como decíamos antes, alguien que la escribió en un tiempo con tantas dificultades, y logró arte, logró asombrarnos, la belleza, encontrar belleza en las cosas que hacemos, como diría Rilke. Entonces, fíjense, primera cosa de la disciplina, uno debe saber dónde está parado. A mis alumnas de magisterio, sobre todo a las de inicial, en la primera clase, yo les pedía que se pararan al lado del banco, se agacharan y miráramos el aula desde ese lugar. Todos nos agachábamos y mirábamos el aula desde ese lugar. ¿Por qué? Pues yo les decía, el primer día que vayas al jardín, antes que entren todos, primero haz este ejercicio. Agachate, mira desde esta perspectiva, que es la que van a tener tus alumnos, mira el lugar. Y nunca te olvides que la persona más importante, los protagonistas de la educación, que son los pibes, te van a mirar desde este lugar. Entonces, la primera cosa, como diría Hannah Arendt, es escuchar a estas voces nuevas que vienen, que ven el mundo por primera vez, que es un hecho absolutamente mágico. Y, sin embargo, muchas veces en la escuela, y más en la sociedad, aplocamos a los locos bajitos, como diría Serrat, y no, callate, ahora escucha, vos no sabés. La escuela es el lugar donde sentamos a los que no saben, que saben un montón de cosas. Aprendieron a caminar, respiraron, hablan, pero no. Los colocamos en la situación del no saber. Y ese es un hecho de castigo que no abriga. Entonces, más allá de generar por ahí respuestas, lo que busca este encuentro es motivar preguntas hacia adentro primero, para que después con el trampolín existencial salgan y nos empecemos a cuestionar socialmente sobre las cosas que deberíamos mejorar. La educación nos tiene que importar a todas las personas, no solamente a quienes ofician el trabajo, maestras, docentes de los distintos niveles. Y hago un detalle acá importante: pareciera ser que el nivel más importante es el de la universidad, los posgrados, que ciertamente son los que van a iluminar en las ciencias, etc. Pero nos olvidamos del nivel inicial, que es el soporte de todo el edificio. Es el lugar más maravilloso de la educación. En ese lugar, la docente tiene que enseñar sin enseñar. Porque cuando le enseña el concepto adentro afuera, como si fuera la cinta de Moebius, adentro afuera, le está hablando del límite. Que en sexto año el profesor de matemáticas le va a hablar de límite, después de derivada. Pero si su maestra de inicial lo posicionó a cada uno de esos sujetos a pensar el adentro afuera, esa frágil distancia, que a veces es inexistente, porque como decía Borges en el cuento El disco, no hay adentro, no hay afuera, hay una continuidad, un continuum, ¿no? Pasa que tenemos un poco esta como necesidad bipolar siempre de estar, y a veces enfrentando. Fíjense la maravilla de las preposiciones, pobrecitas, tan mal enseñadas en la escuela. Afortunadamente, yo las aprendí ante, cabe, con, contra, y aprendí a llevarlas a la práctica de la vida real. Una cosa es enfrentar, otra cosa es confrontar, que tiene la dulzura del con, que acerca. Una cosa es reírse de, que es burla, otra cosa es reírse con, que es alegría, es comunión, es compartir, es agapé. Y son partículas minúsculas del lenguaje. A veces deberíamos tener
una práctica mayor en estas épocas que uno ve las redes sociales tan llenas de comunicación, y tanta gente las usa solo para insultarse, ¿no? Como si fuera una cloaca abierta de todas las porquerías que salen del alma, y a veces sin ningún tipo de filtro. Qué pena, porque tanta tecnología de la comunicación, paradójicamente, nos incomunica, nos desvincula, nos aplaza, nos pierde, no nos cuidamos, no nos abrigamos. Y Levinas estaría tremendamente triste viendo este fenómeno. Tenemos objetos maravillosos para comunicarnos, como esta aplicación que estamos teniendo ahora. No podemos juntarnos en un lugar, entonces se genera un lugar. Esto era impensable hace décadas solamente, pero era impensable para la mayoría. Hay soñadores que esto ya lo habían visto, ya sabían que esto en algún momento se podía hacer, porque tenían como soporte la vincularidad de las palabras. Entonces, la pregunta fuerte acá es sobre la escuela y lo educativo. ¿Cómo trabajamos la disciplina? ¿Cómo trabajamos el tema del castigo? ¡Qué mal! ¿Cómo lo va a castigar? Y acá entramos en la etimología de la palabra castigar. Castigar viene de castus, ¿no? Que en su origen latino, fíjense qué curioso, no estaba vinculado al hecho de no tener relaciones sexuales, sino que castus tiene que ver, en su parte primordial, con el tema de los ritos. Castus era el que respetaba los ritos. Ritos fundamentales, los ritos de pasaje, los ritos de inicio. Este aislamiento, porque este texto lo fui fraguando a medida que iba la pandemia del año pasado, y en realidad la charla esta ya la hice varias veces mientras me duchaba, o mirándome al espejo, o hablando por el jardín, porque como quien habla solo espera hablar con Dios un día, decía Machado. Y viendo cómo esto se va armando, en esta época de pandemia, mucha gente ha recuperado ritos que había perdido, porque tiene por ahí un tiempo que antes no tenía, de poder sentarse, y hubo gente que no supo qué hacer con ese tiempo, porque no tenía disciplina, porque nadie le había, o se lo habían dicho y no lo había valorado, que también es muy cierto, a ir acomodando las horas. ¿Cómo puede ser que te aburras? Tenemos fenómenos de gente aburrida. Claro, porque es un hecho de falta de disciplina, de organización, de respetar el tiempo, de amar el tiempo que uno tiene. Vuelvo al ejemplo de sostener el parante de la tienda en la tormenta, ¿no? ¿Y qué hace uno mientras está ahí? Y se mentaliza en la importancia de estar sosteniendo eso. Me pasó otro hecho interesante. Habíamos ido con una compañera a ver residentes en una escuelita del fondo de Varela, no rural, pero más o menos, y en la escuela no sé qué había pasado y no tenían mástil. Entonces, cuando viene el inicio de la mañana, pasan dos alumnos y levantan la bandera, la sostienen, y recitan la oración a la bandera. Yo me quedé pasmado, y creo que la recité con una emoción especial en esa mañana. Y después charlaba con mi compañera Paulita, y nos quedamos pensando en esta cosa maravillosa de sostener el vínculo. Impresionante. La fragilidad de la bandera. Si la dejo, se cae. Cosa que deberíamos pensar seriamente cuando hablamos tan mal unos de otros políticamente o partidariamente, mejor dicho, porque parece que la palabra política la hemos destrozado.
junto con otras palabras. La usamos tanto que la hemos desgastado, le hemos vaciado el contenido. Y estos pibes sostenían la bandera. Absolutamente maravilloso. Yo creo que si Joaquín B. González esa mañana estaba escuchando su oración, hermosa oración, pero que curiosamente no nombra las escuelas. Dice que flote al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques. Joaquín se olvidó de las escuelas, porque en realidad lo demás no puede existir sino hasta la escuela, pero bueno, no importa. Suponemos que el rector de la Universidad de La Plata la tenía implícita. Y estos pibes sostenían la fragilidad de ese paño, que es la bandera. Pensé en Manuel Belgrano, ese tipo insigne que cuando estuvo el tema de la vacuna de la viruela, hizo que se vacunaron primero todas las personas, y él no se vacunó. Él no se vacunó. Esto es un héroe. Este es un padre de la patria. Este es un modelo a seguir. Una persona a emular. Qué hermoso verbo, emular, que hay gente que ni lo conoce, ¿no? Hago un recorte. La emulación, que es querer ser como otro, o sea, ver lo positivo del otro, cuando se deforma, produce la envidia. La envidia es la deformación, es la caída de la emulación. Ojalá pudiéramos emular a gente como Belgrano. Yo cuando a mí me duele la patria, cosa que pasa bastante seguido, me voy hasta Defensa y Belgrano, y me siento en el atrio del templo, charlo un ratito con Manuel. Bueno, como soy una persona poco normal, puedo hacer eso, entonces dibujo un ratito, converso con Manuel, le digo, mire maestro, estamos así, pero usted ha hecho un trabajo insigne. Hay gente que lo sigue, ¿no? Vincularidad. La disciplina trata absolutamente de eso. Y el castigo, que debería ser cuidado, una corrección, claro, hablar de corregir en una época del laissez-faire, parece que uno es un retrógrado. Pero vuelvo al ejemplo de los anteojos. El anteojo me corrige, no me golpea, no me grita. Acá pasa el que compra y se escucha. Esto es para que vean, esto es en crudo, esto es televisión verdad, dijera alguno. Pero bueno, ya va a pasar. Pero esto forma parte de nuestra estructura social, ¿no? ¿Cómo pensamos unos de otros? ¿Cómo nos pensamos, cómo nos sentimos? ¿Qué lugar ocupa el otro? Si yo cuando el otro termina de hablar ya lo insulto, quiere decir que no lo escuché. O sea, no me tomé ese tiempo que es tan oriental, los orientales escuchan y después responden. Tiene que haber un tiempo, hay un espacio. Vygotsky, cuando plantea ese concepto de la zona de desarrollo próximo, que es una cosa absolutamente maravillosa, a mí siempre me impresionó. Vygotsky fue contemporáneo de Piaget, es más, nacieron en el mismo año, pasa que Piaget vivió mucho más. Vygotsky se murió muy temprano, para mi gusto, y sin embargo produjo una obra alucinante. Creo que hay textos de él que todavía no están editados en ruso. Este tipo, entre uno de sus conceptos maravillosos, planteó la zona de desarrollo próximo, la ZDP. Ese espacio que media entre lo que un sujeto puede hacer solo y lo que puede hacer acompañado con un par, con un otro, que puede ser un adulto, pero puede ser un compañero, un colega, colega, o sea, que ninguno de los dos sabe, los dos somos legos, un colega. Entonces aprendemos juntos, un poco lo que decía Freire, todos enseñan, todos aprenden, ¿no? Pararnos desde ese lugar. Y la sociedad en general tiene una mirada muy dura, muy de lastimar sobre la escuela lo que no se hizo, lo que se hizo mal, sin preguntarse primero si le dio algo, si estuvo cerca, si cuando faltaba, yo recuerdo los casos tremendos
como el de Carmen de Patagones, que cuando sucede un caso así, se viene todo el mundo encima, los medios de comunicación, que muchas veces no son medios de comunicación, sino que son destructores de comunicación. Lamentablemente, me ha impresionado mucho en esta época los esenciales. Ayer leía que bárbaro si ponemos en fase 1 la televisión. Digo, estaría bueno, digo, por ahí 15 días y uno tiene que mirar el jardín de su casa o el cielo. Me encantó el tuit, así que por eso lo digo. Y claro, Carmen de Patagones. Después nos olvidamos. O sea, fue noticia 10 días, 15, un mes. ¿Quién se acuerda de todos esos pibes lesionados? Yo fui directivo de una secundaria en los últimos años de mi trabajo docente. 3 chicos se suicidaron. Me duele el alma todavía, son heridas abiertas. O sea, ¿pudimos nosotros hacer algo? Nunca lo sabré, pero esos 3 pibes se suicidaron. Entonces hicimos un acto con los chicos en la escuela. Pusimos un cartelito con su nombre. Lo pusimos en la puerta, en la jamba de la puerta, para que cada tarde que entrábamos, los recordáramos, los trajéramos de vuelta. Este es el punto. Eso es un hecho disciplinario, porque es un hecho estructurante, es un hecho que permite que cada sujeto se empodere de la situación, pero descubriendo a los demás, respetando a los demás. Entonces, empezar a pensar las disciplinas desde ese lugar, con esta conciencia de entrenamiento, ¿no? La disciplina es eso, es el atleta, es el músico, es la persona que quiere lograr una técnica y entonces tiene que ejercitar, tiene que cada día. En el flyer había un dibujito, el dibujito ese que es un tipo así con las manos, y en realidad lo dibujé, es un dibujo mío, lo hice pensando en Vincent Van Gogh. Vincent decía que dibujar es atravesar esa pared de hierro que se levanta entre lo que puedo y lo que deseo. Me parece maravilloso. Ojalá todos los profes de arte, cuando enseñan a dibujar, digan primero esta frase de Vincent, porque aprender a mover el lapicito por el papel, eso lo hace cualquier imbécil. O sea, pero dibujar, desde el lugar que me lo está diciendo Vincent, es atravesar esa pared de hierro que se levanta entre lo que puedo y lo que deseo, la zona de desarrollo próximo. Vincent le estaba tirando letra a Vygotsky, Vygotsky lo escuchó, mirá qué bárbaro, le pasó un centro, y el gol lo hizo Vygotsky. Zona de desarrollo próximo, que necesita una zona de desarrollo existencial, que es la que trabaja Levinas, cuando dice que la responsabilidad por el otro está antes que mi propia libertad. Mirá lo que dice Vygotsky, un prisionero de un campo de concentración, un tipo que tendría que estar lleno de odio, que tendría que salir a matar. El tipo te habla de la otredad, te habla del perdón. Y dice que el perdón, a mí me parece magnífica esta cita de Levinas. Dice, el perdón destruye la irreversibilidad del tiempo. Mirá qué disciplina. O sea, podés romper atrás. O sea, parás el tiempo, lo rompés y lo volvés a hacer. Porque el perdón es una arquitectura. La comunidad judía tiene un día, el Yom Kippur, mirá qué disciplina. Esto es disciplina. Tiene un día para trabajar el perdón. Perdón como arquitectura. No es que yo te diga, perdóname. O como uno de estos femicidas que dijo, llamó al tío y se me mandó una cagada. No, chiquito. Eso no es pedir perdón.
Perdón es otra cosa. Perdón es una elaboración existencial de restauración de vínculos. ¿Eh? Palabra crucial para la gente con la que estamos hablando en esta institución, fundamentalmente. Institución que se aúna con la escuela. Y fíjense que socialmente no tenemos tejidas redes de trabajo entre la escuela, los centros de salud mental, y no porque el correo, y no podemos vincularnos. Entonces, hablamos de un chiquito, de una nena que tiene una problemática, y no podemos derivarla muchísimas veces. No encontramos los caminos idóneos. Entonces, acá se necesita una arquitectura social, se necesita una disciplina férrea. Somos una sociedad anómica, una sociedad fesa. Dentro de mi cultura escolar, estudié también en una escuela militar. Curiosamente entré en la escuela naval en diciembre del 76. Mirá qué lindo año para ingresar en una escuela militar. Pero bueno, como uno es medio inconsciente y después va dándose cuenta de por dónde van las cosas en la vida, pero sin embargo, con toda la mala letra que tienen las escuelas militares, yo también ahí aprendí un montón de estructuras de disciplina, cadenas de mando. En un combate, yo no me puedo sentar a decir, no, mire, teniente, me parece mejor, lo charlamos entre un rato, no, porque ya nos mataron a todos. O sea, si existe una cadena de mando, hay que respetarla. La guerra ciertamente es un horror, pero hay otras guerras, que son las cotidianas. Hay un libro muy lindo que se llama Las batallas secretas de Belgrano. Me encanta el título, ¿no? Porque yo creo que alude a la multitud de batallas que tienen todas las personas. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en la escuela, yo cuando le decía a alguien, che, vos no hiciste la tarea, ¿qué hubo antes? ¿Qué le pasó a esta piba? ¿Que hoy está así? Fíjense, este rito maravilloso, este rito, hablando de castus, de castigar, el rito maravilloso de pasar lista, que es una pena cómo se pasa, porque empezamos la mañana o la tarde, y te nombro. Mi madrina Beatriz me enseñó este haiku, que es de ella. Cuando me nombras, tu voz me recupera desde la sombra. Lo repito, porque, o sea, y ojalá, si no le sirvió nada hasta ahora, aunque sea quédense con esto, porque es de mi madrina y es una joya esto. Es un talismán. Cuando me nombras, tu voz me recupera desde la sombra. Esto es absolutamente maravilloso. Entonces, paso lista. Digo, cachito, chichi, piringui. No, pará. Es Juan Carlos, Magdalena. Y en ese nombrar, le estoy preguntando implícitamente, ¿cómo estás esta mañana? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Comiste ayer? Yo tuve tantos alumnos que ayer no habían comido. Si había un día ingrato para mí en la escuela, el día del maestro. Cuando venía un pibe y te decía, maestro, el regalo se lo traigo mañana. Y vos sabés que mañana no existe. Entonces te pregunta, ¿quién carajo, perdón, se le ocurrió esta cosa de, sí, está bonito, o sea, te regalan, no sé, el regalo siempre es fascinante, pero lo fundamental del regalo es que alguien te pensó, alguien te tuvo en cuenta. Hay un autor francés que ahora no recuerdo, que cuando toma el cogito ergo sum de Descartes, dice, si yo digo cogito rrr, y le agrego una rrr, la digo rrr, así como Fontana Rosa, si yo digo cogito rrr, ergo sum, estoy diciendo soy pensado. No digo pienso, no me paro yo, me paro tú. Otro me piensa, otro me sueña. Es como el cuento de Borges, de las ciudades. Hay alguien que sueña, otro que sueña.
Eso es absolutamente maravilloso. En nuestros profesorados le enseñamos a soñar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Les decimos, che, soñá a tus alumnos antes de tenerlos. Construí el deseo. ¿Qué capacidad deseante tenés? Porque si no tenemos capacidad deseante, ¿qué le vamos a enseñar a alguien? Nada. Son palabras muertas. Pero si yo tengo esta capacidad de poder entrar en el otro, hay una frase de Van der Molle. Van der es un genio. Si vos me preguntás, músico, que realmente... Van der Molle. Un tipo que sigue viviendo en el mismo barrio donde vivía y sigue cantando las cosas mínimas. Hay un tema de él que se llama Solo, que es alucinante. Solo, como está el lucero, como el astro girando en el cielo, como está uno frente a su propia muerte. Dice, así estoy en el mundo sin tu amor. Cogitor. Si el otro no me piensa, no soy. Entonces, ¿cuántas clases, cuántas aulas? Y acá no se trata de presencialidad o virtualidad. A ver si estos chiquitos entienden por dónde van los tiros. La verdadera presencialidad, porque yo he entrado a aulas represenciales donde la mitad de los alumnos no estaban, estaban en otro lado. Vaya Dios a saber dónde estaban. No los trajiste con vos. La verdadera presencialidad es cuando yo estoy deseándote, mirá, tengo para enseñarte límite, derivada, la preposición, y te lo paso porque es un talismán, porque es el reírme con, no el reírme de. Entonces esa palabra surte efecto, el otro la recibe porque recibe un don. Dar clase. Kovalov dice que enseñar en realidad es transmitir la pasión por enseñar. No te estoy diciendo, porque eso lo leen los pibes ahora que tienen Google, pero o sea, ¿qué voy a pelear yo con Google? Si Google sabe muchísimo más que yo, voy a hacer y sabes un montón de cosas. Pero Google no te puede transportar. No tiene el tenor de la voz de mi madrina. No lo dice como lo decía mi abuelita Trini, que te decía, a ver, mijito, míreme acá los ojos. Usted comió la... ¡Ah! Te perforaba, era una tomografía lo que te hacía la vieja, por favor. O sea, te partía. O sea, ¿cómo le ibas a mentir a esa mujer? Era imposible. En un mundo lleno de mentiras, como tenemos ahora, hemos tenido toda la vida. Fayad Chamis dice, he vivido sin odio y sin mentira en un mundo de jueces y de sombras. La tierra que pisé no era mía. Fayad Chamis, un poeta cubano. Yo me pregunto, ¿cuántos profes de física, cuando explican su clase, citan un poema, traen una canción? Que no se puede, porque física. Mi maestro de física, el maestro Henrich, entró al aula, tiró una tiza al aire, la agarró y dijo, esto es física. Me deslumbró. Yo dije, yo quiero aprender esto. Ese tipo me transportó. Me regaló un don. Que no era una cosa, era él. Se dio. O sea, cuando uno... ¿Por qué los regalos son lindos o no? Porque cuando llega el regalo, viene con alguien, no viene solo, no es un paquete, es una cosa que ni me mejora, ni me empeora, es una cosa. Puedo tener la casa llena de aparatos maravillosos y el alma vacía. ¿Cuántos pibes hijos de gente que tiene muchísimo dinero, que tienen el alma hueca? Porque no hay un alguien, porque no hay un vínculo, no hay disciplina, no hubo corrección. Y así se generó una culpa. Sin saber
y que se va filtrando adentro como un cáncer, y nos va matando. Entonces, hoy tengo culpa, y me da culpa, y nos golpeamos, a veces teatralmente, cuando la cuestión es transportar eso a una responsabilidad, que quiere decir dar respuesta. Poder decir, mire, fui yo hice esto. Bueno, vamos a rearmar, vamos a arreglar. El perdón de Levinas. El perdón puede, dice, destruir. No dice mejorar, arreglar, dice destruir la irreversibilidad del tiempo. Y lo dice un tipo de un campo de concentración. Un tipo al que le aplastaron todo, no uno, todos los derechos. Ahí no existía Amnesty, no existía Piringui en favor, la asociación de nada. El horror, que tampoco fue el primer programa ni el último, lamentablemente. ¿Cuántos seguimos teniendo ahora? El otro día escuchaba por los alumnos que no tienen presencialidad. Yo vengo estudiando desde antes del 2000. La provincia de Buenos Aires tiene miles de pibes, afuera del sistema escolar. ¿Quién los fue a buscar? Como directivo acá en el Santa, hemos ido a buscar pibes a su casa. Algunos pudimos traer, otros no. Una me dijo, la primera que fui a buscar, Fátima, Fátima, me dijo, tengo un 0 en matemática en el primer trimestre, ¿para qué voy a volver? Capturé en la charla que le gustaba el Principito, volví con el Principito, se lo regalé. No la pude traer. ¿Dónde está esa piba? No sé. No sé, porque no tenemos una estructura, no tenemos una disciplina. Le digo a este ministro y a cualquiera, porque en realidad no es un problema desde ahora, es un problema estructural, que es lo que no terminamos de entender, ¿no? Es un problema estructural. No tenemos un seguimiento. La Tiramonti habla de las trayectorias, es una palabra maravillosa. Tenemos un país lleno de intelectuales de educación maravillosos, y no están en el tapete de lo educativo, no solamente tocando la escuela, la sociedad. Por eso me parece maravilloso este espacio que generan los centros de psicoanálisis para que esto se disemine. Dice, pero lo escuchó poca gente. No importa, porque lo escuche uno, que lo replique. Porque el Talmud dice, si yo salvo a uno, salvo a la humanidad, uno, pero si yo elimino a uno, elimino a la humanidad. Entonces yo me he preguntado toda mi vida de docente, ¿dónde están los pibes que no están? Y que son un montón. Y algunos van a la escuela, calientan la silla, pero no estuvieron. Porque a nadie le importó saber si estaba o no estaba, si estaba bien, si le había pasado algo. Hay un libro muy interesante, creo que se llama Johnson, el tipo La vida en las escuelas. Es un libro viejo, del siglo pasado, mitad del siglo pasado, me parece. Que el tipo analiza, hace un estudio, está buenísimo, va a un montón de colegios y analiza las interacciones que hacen las maestras y los maestros. Y el tipo queda deslumbrado por la cantidad y por la calidad de esas vinculaciones. Porque el tipo al final se pregunta, cuando sale esta gente de trabajar, tiene la cabeza como un bombo, porque escuchó, señorita, tengo moco, señorita, me ata el cordón, se murió mi papá. Y te lo dicen así, porque yo lo he escuchado, te lo dicen así como, ¡paf! ¿Y qué hacemos? Seguimos dando clase porque lo importante es que sepas 2 más 2, 4, no. Sabés que no. Hay una obra de teatro que se llama Incendios, de un canadiense, pero que es sirio en realidad, de origen, que se llama Waxi, Mawad Waxi, y en Incendios
son unos chicos que hacen un peregrinaje a la historia de su mamá. Recomiendo la obra, es impresionante. Son una hija y un hijo, el chico hace box, la piba es doctora en matemáticas y está enseñando la teoría de los grafos, y en un momento que ella dice 1 más 1 es 2, y termina al final explicando, no siempre 1 más 1 es 2, a veces es 1. Curiosa respuesta que también da Sábato, cuando le preguntan por qué deja las ciencias. Él estaba haciendo un doctorado en París, trabajó en el laboratorio de los Curie, y dice, dejé las ciencias cuando me di cuenta que no siempre 1 más 1 es 2, a veces es 1. Y esto sería buenísimo que pudiéramos saberlo. Bueno, creo que ya estamos bien de tiempo. No sé si dije todo lo que tenía que decir, porque eso de leer a mí no me... Pero bueno, hemos ambulado, ambire, es una palabra hermosa, ámbito, ir alrededor, pero ir juntos, ¿no? Los griegos daban clase afuera, se ve que tenía muchas pandemias esto, y aprendieron a dar clase al exterior. Es lindo. Afortunadamente yo muchas veces me he escapado del aula de las 4 paredes, porque creo que el aula para mí es el cosmos, no el mundo, es el cosmos. No hay pared, no hay techo, no hay piso, están todos invitados, es un lugar de apertura. No sé, chicas, cómo estamos. Ahí está. Bien, bien, bueno. Ahora vamos, gracias Daniel, a mí me encantó. Es muy buena. Es cierto, hay un montón de cosas que me llamaron la atención, pero la que más me llamó la atención, que tiene que ver con nuestro trabajo, es el tema de esta imagen que trajiste del sostener el parante en la tormenta, que tiene que ver con la construcción del yo a través de los otros, ¿no? A través de la función materna. Eso se estructura en un vínculo, es así. Bueno, tengo un montón de cosas más para decir, pero voy a abrir para que el que quiera levanta la mano, o Lilia, si pasás a la cuadrícula, así podemos ver quién está levantando la mano para darle la palabra. Claro, porque ella estaba grabando. Ah, bueno. No hay problema, se pone vista de galería, pero vos también lo podés poner, ¿eh? Ahí está María Josefina. Date el audio, José. Como la tía Josefina. Gracias. La verdad es que quería hablar primero, porque no quería dejar de decirle lo grato de escuchar a un psicoanalista. Casi, casi. Porque todo lo que iba diciendo, yo me sentí que recorría caminos que nosotros, los psicoanalistas, en tanto tiempo de nuestra formación permanente, porque no estudiamos un día para ser, estudiamos siempre, como todos los que tenemos actividad con algo que nos apasiona, y acá está la pasión de Daniel tan clara y evidente, de darnos tantas ideas materiales, generosidad en responder a autores y conectar, una tarea muy hermosa que hizo, y que yo lo escuché con mucho placer, y siempre evocaba algún aspecto, como dijo Indra, del bebé, del niño, del yo en crecimiento, de los cimientos, de lo que sabemos también, que la sensibilidad, las sensaciones que se despiertan mucho antes de la palabra, son las más difíciles de ir a encontrar, rescatar y darles palabra para que sean parte del vínculo.
Y ese trabajo esencial lo pensamos siempre, los que trabajamos mucho con la infancia y con los adultos y con todo lo que podemos, pero con nosotros mismos, ¿cómo podemos ahondar en esas experiencias primarias, tan sensibles, tan del arte, diría yo, tan de la música, del tacto, del calor, de los sentidos, del olor, de la sensación interna del cuerpo, que son muy primarios y que están guardados para que alguien los despierte, los convierta. Y yo diría que acá el haiku me encantó, porque ahí está, cuando me nombras, que es cuando me reconoces, cuando estás conmigo, cuando me podés ver, yo salgo de la sombra. Y eso es el yo que crece también, cuando, sobre todo en nuestra difícil práctica, disciplina de entender a otro que está en graves situaciones de riesgo y que, como dijiste, el suicidio es la otra punta de la muerte, distinta a la muerte natural, que llega cuando llega, ¿no? Entonces, tu gran exposición me remontó mucho a que la educación, el escritor o el maestro, el psicoanalista, somos todos humanamente conectados con la verdad de la verdad, la búsqueda de la verdad. No la verdad la tengo, sino como vos dijiste, cómo encontramos, buscamos, no sabemos de nosotros, interesados, volvemos a la curiosidad infantil, y tenemos ya por ahí 80, ya casi, ahí estoy. Bueno, me encanta, porque me entusiasma mucho mi propia pasión. Así que yo, que después tengo que hablar en la próxima conferencia, me diste mucho pie, pero me diste mucha verdad para seguir tu camino, y te felicito hondamente por tu trabajo en lugares muy pobres, carenciados y en sistemas obsoletos para poder aprender. Así que esa parte social también a mí me interesa desarrollar, porque el psicoanálisis no está adentro, está afuera, no está en mi consultorio yo y el paciente, a ver, está ahí y afuera, y cuanto más afuera, más podré trabajar con otro. Así que esto lo dejo acá, es un comentario, no son preguntas, porque me llené de sensaciones valederas para este momento. Así que gracias. Me alegro infinitamente, Josefina, y vos tenés el nombre de mi tía Josefina, que era brava, la Josefina la bravísima. Yo aprendí muchísimo con esa mujer, y sobre todo aprendí a viajar, que es una de las cosas más maravillosas, un legado infinito. Y cuando dijiste lo de nombrar, ni bien lo dijiste, yo vi la imagen del brazo de la gente de los campos de concentración que tiene un número. No se los nombra, son un número, son una cosa. Iluminador. Un millón de... Ahí, Mabel, date el audio. Sí, ¿Cuál de las dos Mabeles? Ahí. ¿Cuál de las dos Mabeles va a hablar primero? Cualquiera, me da lo mismo. Hola, Mabel. Qué alegrón. Bueno, ¿a qué Mabel te referís? A mi persona. Bueno, yo me quedé con unas palabras que dijiste al inicio, me quedé pensando como docente. Dijiste cuántas palabras, hablaste de las palabras vivas, pero hablaste de las palabras muertas. Pensé en el aula, pensé en los contenidos, lo asocié mucho a los contenidos, y qué pasa con esas palabras muertas que a veces las dejamos y no le damos sentido, y el otro no puede significar
qué es lo que queremos decir. Y lo relacioné no solamente con el contenido, por ahí la persona Josefina, habló de los vínculos, no la conozco a Josefina, pero evidentemente es psicoanalista, habló de los vínculos. Qué mágico, qué misteriosas que son esas 4 paredes, ese pizarrón, esos bancos, esas miradas, ese escritorio que a veces usamos. Yo nunca lo usé, el escritorio, pero bueno, porque siempre me gustó caminar, mirar, y siempre me fascinó eso. A ver, los estoy mirando, ¿qué están escuchando de cuanto digo? ¿Y qué valor tiene mi palabra? Es mágico lo que pasa en el aula. Y a veces con el tiempo, yo que tengo tantos años, de todos, de docente y de los otros, cuando encuentro a un exalumno y recuerda algo que yo tal vez no le di valor, y sin embargo para ese alumno fue vital esa palabra. Bueno, me quedé pensando en eso, Daniel. Mira, Gracias. me parece impresionante, y me quedé pensando en algo que dice Borges con respecto a los libros. Y si bien son palabras muertas, se pueden activar, como si fuera una granada. Mirá, tomo un ejemplo bélico, ¿no? Está ahí, parece que está muerta, pero tric, ping, y se activa. Y No puede explotar. sabemos cuándo y por qué. Yo Por creo eso que es tan mágico el mensaje, el poder hablar, el poder conectarse con el otro. ¿Cómo hacer para llegar? Uno busca siempre caminos, pero eso es mágico, es misterioso, al menos así lo veo. sí, totalmente. Pero es una cuestión de emoción. Es cuando el pibe le cae la ficha. Tuc, 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 tuc. Y ahí se juntaron un montón de palabras muertas, porque hubo un alguien que les dio la posibilidad del significado, eso que vos decías, significado, significante, que cuando lo enseñan tantas veces queda en una cosa muertita, y es la vida misma. Sí. No, es enorme lo que dijiste. Bien, la otra Mabel. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Encantada de haberte, encantada, no sé qué significará la palabra encantada con vos, con toda la etimología, pero es la que me sale. Y fascinada de escuchar. Yo tengo una cuestión personal que me tengo que retirar, pero no me podía retirar sin antes decirte esto, porque realmente, mirá lo que yo pensaba. Te voy a emular, no sé qué usar tus palabras. Pero mientras escuchaba, no quería que terminaras. Me pareció muy corta la conferencia para mí. Y lamenté no invitar a muchas personas en las que estaba pensando, les voy a mandar la grabación, porque en cada una de las que pensaba, vos abrías un camino para mí, ¿no? Este tendría que escuchar Maravilloso. Yo te agradezco mucho, no tengo preguntas para hacerte, porque creo que fuiste cerrando muchas cuestiones. Y como dijo Josefina, yo como psicoanalista también fui pensando en lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. El paciente no es sin memoria y sin deseo, como dice algún autor, que hay que ponerse de azul con la corbata azul siempre lo mismo. Entonces sos solo una imagen de proyección. Yo creo que esto que vos abrís es otra cosa. Este intercambio que yo creo que tiene que ver con el psicoanálisis del siglo XXI, y a mí me pareció muy bueno. Yo lamentablemente ahora me tengo que retirar, pero te felicito, te agradezco y esperemos vernos en otro momento. Por favor.
Agradecido soy yo. Gracias. Silvia levantó la mano, Silvia Armisano, me está diciendo acá. Bueno, ¿qué decir de un nuevo espacio escuchando a Daniel? Que él lo sabe y agradezco a la vida podérselo haber dicho siempre y lo vuelvo a decir, las huellas que deja en mi recorrido como docente. Me honra, me orgullece y me emociona, Daniel, un nuevo espacio junto a vos escucharte. Bueno, de tantas cosas que nos compartiste, yo sumaría esto de que el arte no está como soporte en la educación en este momento. Yo sumaría también a la propuesta filosofía. No hay filosofía también, que yo creo que van muy de la mano porque el arte nos invita a revisitarnos, a repreguntarnos a cómo expresar lo que tal vez con palabras no se pueda, y la filosofía nos invita a buscar esas palabras para expresarnos. Son para mí dos soportes muy necesarios en este momento, con mucho valor para trabajar desde las escuelas. Esa es una. Que vos lo hacías. Sí, pero gracias a los maestros que están detrás nuestro. Después, al aporte que Mabel hace un ratito también dio respuesta o nos daba su mirada como docente, también como colega, que ella presenta preocupada y nos pasa mucho qué palabras utilizar y cómo hacer para llegar a nuestros alumnos en el momento de educar. Y pensaba, Mabel, haciendo una especie de diálogo con vos también, junto a Daniel, que a veces es necesario un silencio de parte de los docentes. A veces nuestra arte, nuestra artesanía, nuestra arquitectura en el trabajo es generar, provocar un silencio desde nuestro lugar para que puedan ser las voces de los alumnos, de las alumnas que puedan expresarse. Me ha pasado, como Daniel dijo, en trabajar con filosofía, donde brevemente, es una anécdota muy breve que también me marca huellas, como Daniel, vos hacías referencia a tu madrina, tu padrino, una chiquita de tercer año que no hablaba, y en el sistema sabemos que los chicos que no hablan, que no participan, son posiblemente desaprobados y que repiten el año porque no hablan. Eso es algo que duele, pero que aún persiste eso. Esta práctica de filosofar con los más chiquitos en las aulas, la misma nena se me acerca y me dice al oído: señorita, ¿puedo cantar? Y me quedé, porque no hablaba, no hablaban, los chicos mismos no tenían vínculo porque no hablaba. Sí, le dije, entonces abro, Marlene nos quiere cantarnos. Y generó ella misma el espacio. Yo siempre que lo cuento es piel de gallina y me emociono mucho, mucho, porque el registro de voz que tenía esa nena de tercer grado, llenando el aula con una canción que nos conmovió, que provocó silencio, que invitó a próximos encuentros, que los mismos chicos digan: que nos cante Marlene, que nos cante Marlene, que nos cante Marlene. Por eso vuelvo hacia atrás y en relación a lo que Mabel compartía, qué decir nosotros docentes, a veces nos tenemos que callar y escuchar, y que sean los mismos chicos que provoquen estas situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y si me permitís, lo último, porque hay tantas cosas lindas que dijiste, Daniel, tantas. Disciplina, corregir, castigar, bueno, términos que hiciste referencia. Lo llevé también a educación física, que muchos de los deportes
muchos de los deportes, la terminología que existe en un partido de fútbol, vienen de las guerras. Vienen, entonces, poner en diálogo, poner en conocimiento también desde nuestros lugares la etimología, por qué se llama así determinada acción en el deporte, en el fútbol, refiriéndome a algo muy popular, conocido y que acerca, ¿no?, a los jóvenes, a las familias, buscar esas, desde nuestro arte, en el acto educativo, las formas de vincular. Bueno, Sí, gracias, era lo que quería aportar. Eso que decías, digo, cortito, Hugo Mujica, el poeta, dice, podemos hablar si como soporte de nuestras palabras está el silencio. Y los pibes se dan cuenta, o sea, uno entra y pide silencio a los gritos. No, no se puede pedir silencio a los gritos. Eso es silenciar, que es otra cosa. El silencio se construye. Yo tengo silencio, te lo brindo. Entonces el silencio se construye, ¿no? Gracias, Silvia. No, a vos, por favor, a todos. Nucci, querías hablar. Nucci, date el audio. Date el audio, que estás muteado. Ahí la vamos a escuchar. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, tuve un poco... Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo, bueno, felicitarlo a Daniel. Creo que también, yo como maestra de educación especial y que he recorrido jardines, escuelas especiales, escuelas comunes, escuelas secundarias, este largo camino y pertenecer al Centro de Estudios Psicoanalíticos me ha dado en esta larga carrera una visión en la cual concuerdo con él con montones de cosas, pero lo que quiero felicitarlo por el amor con que ha desarrollado toda su actividad y la muestra. Realmente la tarea en las escuelas tiene que basarse en esta disciplina basada en la libertad, en la cual el maestro lucha todos los días. Muchos de ellos participamos en esta lucha, vemos, porque somos personas falibles, que muchos no son partícipes. Bueno, esa gotita de agua que podemos aportar y que veo que Daniel ha aportado con mucho cariño y con mucho amor durante todo este trayecto, ha dejado huella. Todo deja huella. Todo lo que hacemos deja una huella. Y cuando uno se encuentra con un exalumno, con la mamá de un exalumno o con alguien y que tiene esa palabra y se acuerda de uno, creo que uno se siente la mejor. Es un abrazo al corazón. Así que bueno, mi abrazo para vos y hermoso. Mira, esto que decís me hizo acordar una frase de Don Bosco que Lilia me recordaba una vez, que Don Bosco decía que no solamente uno debe amar a los alumnos, sino que ellos deben darse cuenta que vos los amás. O sea, tiene que ser visible. Tiene que poder tocar. Es el ida y vuelta, el vínculo, que es lo que permite para que haya un aprendizaje. Si vos no tomás el vínculo, yo desde la parte psicopedagógica, si yo no logro ese vínculo, que es esa mirada con esa vuelta, el amor por el aprender, eso es lo que tenemos que despertar, amor por el aprendizaje. Totalmente. Bueno, los caminos, cada uno lo va a ir formando. Se hace camino al andar. Exacto. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias, Nucci. Guido me pidió ahí, levantó la mano también. Bueno, gracias, Lilia. Primero, agradecer a la chica violinista, porque realmente fue un encanto en una mañana otoñal esa música que tocó. Y después agradecerle a Daniel por toda la sabiduría tuya, el amor con lo que transmitís, las verdades que nos ayudan, porque son cosas para la... Querría decir algo específico que me encantó
que sin nombrar los simbolismos, tenés una sutileza, digo, poder simbolizar es lo que amplía el yo, y ahí uno puede pensar después más acertadamente. Así que te felicito la sutileza con que pones los simbolismos que son tan útiles, ¿entendés? Eso es lo que, una de las cosas que te agradezco muchísimo como psicoanalista. Gracias. El agradecimiento es mío. No sé si hay alguien Gracias. más. Yo quería hacer un aporte. ¿Qué pasa, Dani? Perdón, no te escucho. Lo que decía del símbolo, que es una palabra bellísima, Simbalein, la terraja de cerámica que se corta y cada quien tiene una parte, y tiene sentido cuando se arma, ¿no? La palabra símbolo es una palabra maravillosa. Está en la oración de la bandera. Qué bueno. Y la recitamos así a la sanfazón, diría mi tía. Sí. Cambiándole algunas palabras también a veces para reírnos. Si querés podemos hacer una conferencia, porque yo le he estudiado la oración a la bandera y he escuchado cosas, garantía de tu tía al final. Está bien. A ver, acá hay un vínculo que, bueno, Daniel es mi cuñado, el hermano de mi esposo, pero también es el ahijado de una de mis maestras, Beatriz. O sea, Beatriz fue mi maestra de segundo grado en aquel entonces, cuando existía el primero superior, y la imagen de Beatriz era una persona que venía con un puntero. Esa imagen del puntero, en un principio a mí, con mis 7 años, pensé que era para pegarme. Y sin embargo, el puntero era para señalarme, para marcar dónde estaba yo y distinguirme del resto, para marcar en el pizarrón la cosa, el foco hacia donde teníamos que mirar. Era el límite que Beatriz nos ponía a través de un instrumento al cual dejé de tenerle miedo, porque en un principio me dio miedo, hasta que la conocí a Beatriz y vi lo expresiva que era. Fue una maestra que a mí me marcó mucho, porque era efusiva para decir, pero qué bien que leíste, qué genialidad. O sea, yo que estudié Kohut, Kember y todo el tema del narcisismo, qué bien que es esto de narcisizar al otro, ¿no? Darle el lugar, registrarlo, que se sepa vivo la otra persona, porque en tantos alumnos uno se sentía ahí chiquitito, en el medio de todos, y no me va a ver, no me va a mirar. Hay tantas nenas más lindas que yo que van a mirar, y sin embargo ahí estaba, con su puntero, decime, vos, sabía nuestros nombres, por supuesto, pero recuerdo esa imagen del puntero que bueno, ¿cómo puede ser un símbolo tan diferente de acuerdo a lo que queramos ver nosotros también, ¿no? Roberto había pedido la palabra. El doctor Roberto quería hablar. Bueno, en realidad no es sorpresa, no es la primera vez que lo oigo a Daniel y sé cómo es, por supuesto que me ha gustado mucho, pero lo que quería comentar y lo que más me impactó fue pensar en este momento tan difícil, en este momento tan complicado, que se pueda reunir tanta gente, un grupo de gente así, a compartir estas cosas. Eso es lo que me parece maravilloso. Era nada más que eso, decir algo muy simple, pero eso es lo que lo que nos dice, bueno, acá todavía estamos vivos, estamos juntos. Wow. Es ciertísimo, absolutamente cierto. Y sostiene el mundo, sí, absolutamente. Esa imagen también, Daniel, que diste de los chicos sosteniendo la bandera, a mí también me remitió al trabajo psicoanalítico que hacemos con adultos y con niños,
como dijo Indra, esto de mantener la carpa, ¿no?, en el medio de la tormenta, la construcción del yo, pero después también sostener el vínculo, que muchas veces hay que armar, hay que reestructurar entre padres e hijos, entre hermanos, en familia. Los que hemos trabajado con niños, trabajamos con familia, trabajamos con escuelas. Yo he visitado escuelas para hablar con directoras, para hablar con maestras, para conocer a esta persona en 3D, digamos así. No solamente la imagen que me trae el papá, la imagen que me trae la mamá o el niñito ahí. Yo recorría el ambiente del niño para entenderlo desde donde estaba. Y esta imagen que vos diste de bajar a su altura, esto me sirvió, te digo, lo voy a ejecutar con cada padre que venga y le voy a decir, pongámonos a la altura. A ver, esto es fundamental, porque muchas veces es lo que hace falta para realmente leer a ese niño que nos viene a pedir ayuda, pero también al adulto. Yo recordaba cuando vos hablabas recién del sostén, cosas muy fuertes que últimamente estoy viviendo y sintiendo a partir de la falta de presencialidad en cuanto a la tarea que hacemos nosotros, ¿no? Una paciente a la que de común acuerdo decidimos que buscara otra terapeuta porque traía elementos de personas que yo conocía demasiado, digamos, con las que cotidianamente estoy cercana. Entonces, para no perder la neutralidad, hablamos de mejor buscar la ayuda de otra persona. Le sugerí, en un momento dado recibo una llamada telefónica de ella, porque estaba a punto de tener una sesión con alguien nuevo y tenía miedo. Tenía miedo y tenía ese querer recular y volver. Y yo le decía, mirá, no hay problema en volver, pero lo acordamos. Y me dice, bueno, yo me quedo tranquila, ¿sabés por qué? Porque te siento mi refugio. Yo voy a intentar con esta psicóloga, pero yo sé que vos estás ahí como un refugio. Es impresionante, pensé en la carpa, pensé en la tormenta, qué fuerte, ¿no?, para estos tiempos. Así como tengo otra paciente que tiene problemas de adicción, alcoholismo, pero está recuperándose, y me dice, vos sabés que yo necesito escuchar tu voz. Aunque sea para decirme sí o para decirme no, te pido que me hagas un audio. Y es que es importante esto también, ¿no? Esta voz que vos decías, Daniel, estas palabras que la gente necesita escuchar. No alcanza con que yo las teclee en un WhatsApp. Necesitan escuchar, aunque sea para decir, y me dice, vos no sabés lo que me calmás con solo decirme, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Eso quería comentar, ¿no? Susana y después Josefina. Date el audio, Susana. ¿Dónde está? Ahí. Date el audio, Susana, que estás muteada. A ver, ahí. Sí, yo también quisiera ser muy breve y simple, pero siento la necesidad de reconocer esto, digamos, es que muchas de las palabras de Daniel le han puesto nombre a toda una dimensión de cuestiones que me parece, yo he estado en la docencia sistemáticamente durante 47 años, ¿no? Entonces quiero decir esto, hay una cantidad de aspectos en todo esto de resaltar lo vincular, además de lo que están aportando los psicoanalistas en este momento, que me parece que tienen que entrar en la docencia, en la escuela, en la formación docente, justamente para que aprendamos a ver el valor que tienen.
parte de, en mi caso, del esfuerzo que vengo haciendo por entender, por aprender psicoanálisis, tiene que ver con esto de aprender a ver en una mejor dimensión todo este aspecto vincular. De todos modos, yo, por una cuestión de formación recibida y demás, enseñé análisis filosófico de la educación durante bastante tiempo. Estoy acostumbrada a ver los aspectos, diría, más ideológicos que intervienen en la forma, y políticos que intervienen en las leyes y en los sistemas educativos, pero este aspecto de abrir a cómo lo vincular debe ser un elemento de construcción social. Yo me animaría a decir, yo voy a necesitar tiempo para pensar toda la riqueza de lo que dijo Daniel, pero diría que en realidad significaría cambiar el signo político, el signo a las políticas educativas. Las políticas educativas, hasta donde yo puedo ver, no se mueven en el sentido de un desarrollo del cuidado vincular, de un desarrollo humano preponderantemente. En fin, esto es lo que simplemente quería decir, luego de haber analizado mucho la Ley Federal de Educación y otras cuestiones. Pero bueno, repito, me abrió, le ha puesto palabras a toda una dimensión que creo que tiene que entrar en la formación docente y en la discusión y comprensión del valor de la educación. Así que muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, Daniel, yo creo que me toca a mí hablar. Quiero volver a decir que esta reunión es exquisita, ¿no? Es exquisita porque toca la sensibilidad, las emociones de cada uno, las anécdotas transmitidas de la nena que canta, de la música inicial que nos recibió hoy con el sonido tan maravilloso de la música que interpretó el instrumento, pero acá yo voy a hablar del instrumento mental. Nosotros tenemos un exquisito instrumento mental para afinar continuamente, porque desafinamos también. Las buenas intenciones no solo son buenas, hay que prolijarlas, vos que sabés tanto las palabras que dice cada una, bueno, yo creo que nuestra mente siempre está con una afinación, pero con un peligro del retroceso, que cuando es retroceso uno entiende después por qué le pasó, por qué se desanimó, porque no nos faltan motivos para que el desánimo, como dijeron, ¿no? El trabajo con niños que se van, que no están, familias que están muy enfermas, políticas que están atravesadas por poderes y además por situaciones que no podemos determinar nosotros cómo salir. Entonces nos desafinamos instrumentalmente. Nuestra mente es el primer lugar al que volver a encontrarle qué hacer con él. Por eso las instituciones psicoanalíticas albergan profesionales ampliados, maestros especialmente, porque si dejamos por fuera quienes nos vienen a las consultas, socialmente hablando, quedamos también desprotegidos nosotros, porque los desánimos se van contagiando y la debilidad también se va fortaleciendo en un no puedo, no sé, no salgo, voy para atrás. Entonces, vuelvo a decir, este tipo de charla, conferencia, abrigo emocional, nos abre a esto, a que Susana repiense después, que quien trabaje con niños esté más atento a las expresiones y pueda tal vez descubrir que detrás de la música también hay otro lenguaje que todavía no tiene, y hay que trabajar para que lo tenga, porque si no nos quedamos a veces encantados con que pudo algo, tenemos que seguir trabajando. Así que esta es la propuesta que de mi parte activa el profundo interés por esta conferencia. Seguir juntos, Daniel, creo que sos muy valioso. En la pandemia yo descubrí la palabra del que necesita más que nunca, porque soy parte de una plataforma de escucha
gratuita, solidaria, que las instituciones psicoanalíticas ofrecen, y pude aprender a escuchar mucho más por las urgencias y los reclamos, y ahí aprendí que me era insuficiente también mi estilo anterior, que este estímulo de la pandemia me llevó a mucho más, a abrir más caminos, como vos dijiste, a viajes, como vos decís de tu tía, que le gustaba viajar, a mí me enloquece viajar, pero ahora descubro que viajar lo hago desde mi casa, y lo encuentro con una, a veces, profundidad inusitada. Entonces, eso me interesa mucho que quede claro. No trabajamos solos, trabajamos con otros. Bueno, gracias de nuevo. Josefina, Pessoa dice, navegar es preciso, vivir no es preciso, ¿no? Aludiendo a que si la vida no es ese navegar, y como dicen los marinos, en un mar calmo nadie aprende a ser marino. Claro. Pero es hermoso que preguntás eso de afinación. En realidad el músico es mi hermano, Carlitos. Pero como yo canté en el coro, es muy interesante esa imagen que vos das. Yo me acuerdo que cuando había que sostener una nota, normalmente cala, porque está la gravedad está en todo. Y entonces él nos decía, bueno, piénsenla, imagínenla arriba, como que uno que la está empujando. Exacto. Esa figura ayudaba a sostener la nota. Los ingleses tienen una frase, hold the line. Es una frase que a mí me gusta mucho, hold the line, sostener, mantener. El verbo hold en inglés es muy, muy bonito. Por eso también es interesante las etimologías en otros idiomas, ¿no? Exacto. Acá hay una pregunta de Ada Corti. ¿Qué proponés para motivar o despertar en los jóvenes la elección de la carrera docente? Y mirá, te contesta mi madrina. Beatriz decía, la primera motivación es la maestra. Si vos pones una persona eminente a dar clase, los pibes van a decir, yo quiero eso, o sea, es ahí, ¿no? Que, ojo, sea docente o no el resto de su vida, de alguna manera lo va a hacer, porque será madre, padre, tía, madrina. No entendimos la función docente social. Existen lo que se llaman las ciudades educadoras. O sea, la ciudad debería educar. Los carteles de la ciudad deberían, la arquitectura de la ciudad. ¿Por qué no se pierde en una ciudad? Porque no es clara, porque o te da signos contradictorios, ¿no? Me emocionó mucho lo que dijo el doctor Roca sobre este momento, me hizo pensar en un libro de Hermann Hesse que se llama Círculo Cerrado, que de cerrado no tiene nada, porque en realidad es abierto al mundo, ¿no? Necesita la cerrazón para poder la palabra resonar ahí y pasar, ¿no? Como hace el tambor, ¿no? Que tiene esa parte cerrada, pero que disemina el sonido. Pero yo creo, no sé si estoy contestando la pregunta o generando más preguntas, que creo que es la verdadera forma de contestar. Jesús hacía eso. Si vos lees los textos de los evangelios, el tipo nunca contesta una respuesta, sino que contesta una pregunta. Y Kovadlov, en un libro que se llama La Nueva Ignorancia, creo que es el último capítulo, se llama ¿Qué significa preguntar? Y él dice que uno no pregunta porque no sabe, sino que en realidad pregunta porque busca un más allá de lo que ve aparentemente, ¿no? Es muy curioso que el signo de pregunta parezca un anzuelo, porque uno tira, ¿no? para sacar algo, ¿no? Y en ese capítulo dice una cosa bellísima, dice que en realidad los que preguntan en serio son los pibes, los más chiquitos. Y algún adulto que más o menos llegó más o menos vivo, como decía Josefina, se puede tener 80 años y seguir siendo niño, sí, quédate tranquilo porque entras al cielo. Eso dice el Evangelio, así que espero que eso se cumpla. Yo voy con toda mi infancia a cuestas, llevándola
ya tengo más de 5 docenas de años, que si fuera en facturas está bárbaro, pero esto de preguntar, los chicos preguntan en serio, porque no son hipócritas, no te quieren mentir, no quieren preguntar otra cosa atrás de la pregunta, que a veces están, perdón por los abogados, ¿no? Pero en la jerga de los abogados es peligrosísimo. O sea, te dicen una cosa, pero te quieren decir otra, entonces entre líneas y hay que leer la letra chiquita. No, los pibes te preguntan así a rajatabla, ¿no? Y es absolutamente maravilloso. Así que yo creo que eso es lo que puede impulsar a que otro busque la carrera docente. Ocurre que si la sociedad desprecia la figura del docente, y se nota, yo he escuchado alguna vez que alguien dijo, el docente trabaja 4 horas. He escuchado cosas peores todavía. Tenemos sindicalistas que no presentan el lado más amoroso. No son Alfredo Palacios, no son José Manuel Estrada, no son esa gente ilustre que se peleaba en el Congreso, pero tenía una vida, o sea, su vida y su palabra eran la misma cosa, ¿no? No había divorcio, no había fractura. Entonces, si la sociedad valora a sus docentes, como hace Finlandia, que no, o sea, el método finlandés o el método Singapur no tiene ninguna cosa mágica, respetan a sus docentes. Acá hay una pregunta, o en realidad una para vos, Daniel. En relación a lo que comentabas de la presencia en la escuela, ¿qué gran diferencia existe entre asistir, concurrir y estar presente? Hay un texto de Dussel y Caruso que, ¿cómo se llama? Sobre la escuela, si no me acuerdo ahora, me va a venir a la mente, que ellos lo que mencionan es la palabra habitar. Habitar. Esa es la palabra, ¿no? Que sea morada. Vos recién decías el tema del refugio, ¿no? El otro se sienta refugiado, sienta que habita. Una cosa es estar en un lugar, el verbo stare, ¿no? Que de paso también implica estar de pie, ¿no? Ese verbo, pero habitar nos da hábitat, ¿no? Yo creo que esa es la gran cuestión. Y los pibes se dan cuenta, entre las cosas que habría que enseñar, eso que decía Susana, me hizo pensar muchísimo, la docente tiene que ser alguien que mira miradas. Hay que aprender a mirar miradas. Hay que mirar adentro, ¿no? Y entonces ahí rescatás. Ahí lo traes. Yo a los pibes les decía, fíjense, acá somos 30 y pico, 40, que 3 segundos, orbitemos cada universo de ustedes, orbitemos juntos, 3 segundos, es un milagro. si eso se logra, aunque sean 3 segundos, que es un instante, porque en realidad el instante no se puede medir, porque las cosas sustanciales de la vida no se pueden medir, son inconmensurables. El mar es inconmensurable, el amor es inconmensurable. ¿No? ¿Cuánto amás? 3%, eso es para Dios, eso para ir a comprar el salame, 100 gramos, ¿no? O sea, amar es otra cosa, ¿no? Lo inconmensurable, pasa que en una sociedad tan dineraria, tan capitalista, que todo se mide, se junta, se coloca, se etiqueta, hablar de lo inconmensurable, pero se fractura, es un poco lo que decía el doctor. Estamos acá haciendo una especie de milagro, es una cura para los demás. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere comentar algo? Ya estamos en hora, de cualquier manera. Realmente fue maravilloso esto, realmente una brisa de aire fresco. Sí, siempre sirve poder pensar y escuchar otras voces. Me decía recién Lilia que avise que la concertista, Pili,
se tuvo que ir para seguir aprendiendo su disciplina. Así que bueno. Perdón, yo no pregunté lo que tocó y no lo sé, en mi ignorancia. Así, si después me pueden comentar, no me di cuenta de preguntar. Es el tercer movimiento, no está Carlitos acá para comentarme, pero bueno, después lo comento, te lo digo. El tercer movimiento de algo que no recuerdo el autor. Bueno, pero hermosísimo, hermosísimo. Muy lindo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel. Siempre es un placer escucharte. Y te damos un aplauso, nos sacamos el audio y te damos un aplauso todos. Muy bien, Dani, gracias, gracias. Para Muchas ustedes. Gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Bien, y sería bueno, la próxima conferencia la va a dar Josefina, que está acá. Así que, ¿por qué, Josefina, no nos das un breve resumen de lo que vas a hablar? Pero brevísimo. Sí, claro. Justamente por eso me sentí muy identificada con Daniel en aspectos que yo también voy a abordar, que tienen que ver con el ser psicoanalista, ¿no? Con la identidad analítica y con llegar a cómo y nos preparamos, porque el maestro y el analista tienen dos tareas muy difíciles y Freud dijo imposibles. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad de situaciones para abordar y para estar, que prácticamente son imposibles. Pero desde lo posible hacemos muchísimo en conectarnos, en vincularnos, entrelazarnos, y el psicoanalista tiene que trabajar en esta posición, desde lo que sabe como teorías y lo que sabe como experiencias. Entonces, ¿cómo va a ser ese cruce? Y además a mí me interesa bastante todo el movimiento emocional que tiene el profesional en su desempeño, en su tarea, en su aprendizaje. Así que voy a tomar esto, la difícil tarea y el hacer que los tratamientos no sean rígidos y puedan ser para cada uno, a la carta, diríamos, en un sentido ampliado. Bueno, más o menos por ahí anda. Bien, bueno, acá hay un mensaje de Juan Carlos y dice, gracias desde Honduras. Ah, wow. Es lejos, se escucha lejos, mira. Se escucha lejos. Sí, a mí siempre me decían, pues yo tengo voz de patio. Entonces, hablaba sin micrófono, bueno, no me gusta el tema de los micrófonos. Así que mira, hasta Honduras, qué bárbaro. Bien. Esperamos. Bueno, los esperamos a todos para la próxima. Los invitamos también para la próxima. Muchísimas gracias, Daniel. No, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Josefina, ¿te podés quedar un segundito que te digo algo? ¿Cómo no?